Hola, buenos días, Dios les bendiga. Soy Darly Ortiz, hija de Dios y sierva de Jesucristo. Estoy aquí para hacer el en vivo, la palabra del día de hoy. Pero quiero mostrarles una reflexión pequeñita a través del testimonio. Mira, aquí en casa yo tengo una coquita que pongo con alpiste para los pájaros. Hay uno amarillo, hay una tortolita. Dos tipos de ave totalmente diferentes. Un solo alimento. Los dos están proveyéndose de ese alimento. Yo diría, solo le puse el alpiste para los canarios, no para las tórtolas. Pero Dios me ha enseñado, mira cómo se peleó, lo espantó, y nos enseña con el testimonio cómo el alimento es uno solo. Y aquellos que tienen hambre y sed son muchos, y muchos necesitan venir y correr al alimento. De pronto nos dividimos, nos peleamos por formas de pensar, que hoy va a ser el en vivo, por diferentes formas de divisiones por el alimento, pero el que nos da el alimento es uno solo. Y por eso yo creo que Salomón dijo: ¿no veis a las aves del campo? Cómo no tejen o cómo no cultivan, no cosechan, más aún Dios las alimenta. Entonces, bueno, esa es como una pequeña reflexión de lo que el Señor nos está hablando. Y bueno, siempre abriendo la mente y el corazón para que Dios nos hable con los diferentes detalles que hay en la vida, en la naturaleza, en nuestra vida, ¿sí? No hay por qué, dice que Cristo no está dividido, ¿sí? Por ahí hay una pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Lo preguntaba por allá en la palabra, ¿sí? Cristo no está dividido, el alimento tampoco. El alimento lo que va a hacer es dar vida, es provocar saciedad, va a provocar calmar nuestra sed, y estamos hablando del alimento espiritual. Los que suministramos el alimento, que es la palabra, los que estamos escogidos para dar este alimento, no tenemos que ponernos en divisiones o en pleitos o en nuestra propia opinión a querer hacer la obra a nuestra manera, sino que hay que dejar que el Espíritu fluya, que las aves se acerquen al alimento, que las personas anhelen a Cristo y que cada una de ellas vaya buscando este propósito. ¿Y cómo así? Eso es lo que hoy leeremos. Dice la palabra que la gloria de Dios descenderá en el templo. Dice: la gloria de Dios vuelve a casa. El templo es restaurado, es reconstruido. Posiblemente en estos tiempos de desierto, peligrosos, en estos tiempos de violencia, de todo, la gloria de Dios vuelve a casa, porque las vidas están caminando por desiertos y están de pronto tan atribuladas, tan afanadas, que necesitan y vuelven a buscar a Dios. Y Dios estará allí para proveernos. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del río. Posiblemente en Génesis, al comienzo, nos habla de este río que sale del corazón de Dios. Dice que estaba en el Edén, es parte de la creación, es parte de Génesis, y nos dice que este río sale del centro del Edén, del centro del jardín, ¿sí? Y que riega todo el desierto, y que se divide en cuatro ríos. El río va hacia el monte Arará, y el río se surca en cuatro, que son el Pisón, el Tizón, el Tigris y el Éufrates. Dios habla dice: el que cree en mí, lo dice Cristo, de su interior correrán ríos
de agua viva, no habla de un solo río, ríos. Y estos 4 ríos también físicamente tipifican eso. Cuando el profeta habla y dice, espíritu de los 4 vientos, soplen vida sobre estos huesos secos. Ahora este río que pasa, que cruza el desierto, sí, lo leeremos hoy, este río y estos ríos le dan vida al desierto. A una y a otra ribera hay árboles frondosos, frutales, hay árboles medicinales, pero hablaremos hoy de la necesidad de que los escogidos vean en qué nivel de profundidad están en esos ríos. ¿A dónde le llega el agua? ¿A los tobillos, a las rodillas o a los lomos? ¿O estás echando nado? ¿Estás sumergiéndote en la presencia de Dios para que ya no sean tus pensamientos, sino los pensamientos de Dios? Para que ya no sea tu propia opinión o tu forma de ver la vida. Bueno, leo la palabra de Dios, Ezequiel 47, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí, la casa es el trono, el templo. Estamos hablando que el trono, el templo, el santuario, no hecho por manos de hombres, es tu vida y es la mía. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo ya no es vuestro, sino que es el templo del Espíritu Santo, que ya no es tuyo? Entonces, esta es la bendición más grande que puede venir a nuestra vida, que Dios nos revele que Él habita acá para que podamos cuidar nuestro cuerpo, una estrategia de reino para que no lo destruyamos. Por ahí yo había publicado unos mensajes hace 2 días sobre el daño que hace el alcohol al cuerpo. Hay una enfermedad que los médicos tipifican, la cabeza de medusa, que es que en el estómago, todas las venas del estómago se brotan y forman como una cabeza, como si fuera medusa, un poco de serpientes, brotadas literalmente por fuera de la piel porque ya no pueden, la sangre, ya está tan dañado el sistema que ya la sangre dilata las venas al punto de que no puede pasar hasta llegar a ver un infarto, un derrame, un colapso en el cuerpo, ¿ya? Entonces esta estrategia de Dios es aún para cuidar nuestro cuerpo, para que podamos medir o tener cuidado con lo que entra a nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice, también aclarándonos, no es tanto lo que entra al cuerpo lo que daña, sino lo que sale. También todas las estrategias de Dios es para cuidar nuestro cuerpo. Si tú te alimentas bien, si fumas, si vapeas, si te embriagas, si te da una enfermedad en los huesos a causa de eso, si entran relaciones sexuales ilícitas o no te cuidas, enfermedades de transmisión sexual, todo eso va a dañar tu cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo, este cuerpo que somos nosotros, los que de pronto la palabra no es que solo son para ustedes, no, en lo espiritual sí, pero en lo material, en lo carnal también, porque las personas así no quieran conocer a Cristo o no quieran escuchar la palabra, igual. Estas enfermedades no solo causan muerte física, sino que causan postración, todo esto, y eso duele. Y el luto y todo lo que le duele a la familia. Más sin embargo, son vendas que Satanás ha puesto que el ser humano por sí solo no lo puede notar. Aún los cristianos todavía, atados todavía a pornografía, al alcoholismo, a la ira, como decía de Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida por la ira. Entonces, el nivel espiritual lo medimos de acuerdo, dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, entonces, sin más, voy a leer, no interrumpo más. La casa somos tú y yo, la casa es el trono que está ahí arriba en el cielo, pero también la casa o es el templo acá en la tierra donde el Espíritu quiere ser derramado. Bueno, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente.
y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 codos, y era ya un río que yo no podía pasar. Ahí está la clave, no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Junto a él estarán los pescadores, ojo, tú y yo, y todos los que predicamos el Evangelio. Junto a él, ¿junto a quién? Junto al río estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Eneglaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Dice, y por especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y junto al río, en la ribera a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces, estamos hablando, amén. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Te pido por favor, Señor, que el discernimiento, oh poderoso Dios, venga de ti, oh poderoso Dios. Estás tú, Señor, en este asunto, Señor, guiándonos, oh poderoso Rey, al crecimiento, a la verdad y a la vida, oh poderoso Dios, para que no nos carguemos con opiniones, con pleitos terrenales, Señor, por lo cual dices, haceos tesoros en el cielo, donde el orín ni el moho corroe, Señor. Todas las cosas terrenales acá se quedan, todos los momentos son pasajeros. Las temporadas también, Señor, permítenos enfocarnos hoy en el propósito que tienes con nuestra vida y con la vida de todos los que necesitan de estas aguas que son salutíferas, dice la palabra, que traen sanidad, que traen libertad y que traen salvación. Vamos a meditar, Señor, según tú nos los has dado. Para empezar, tomaré el último versículo hasta el versículo 12 que dice, a su tiempo madurarán. Dice que la hoja a la orilla de este río nunca caerá. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Hasta ahí, para entender la cosecha de siervos, de pronto de jóvenes, de niños, de personas que están creciendo o estamos creciendo a la ribera del río. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo de dar el fruto maduro o el fruto abundante y sobreabundante, pero están allí. Estamos en la ribera, todavía no se ha manifestado lo que seremos, dice la palabra. Todavía no es ni la sombra de lo que seremos. Pero como la gloria de Dios quiere descender a nuestra casa, lo que ayer leía era que, o antier,
era la exhortación para llevar al arrepentimiento, al perdón de pecados, para ser hechos hijos de Dios, para que Dios nos cambie el destino profético o les cambie el destino profético a todos aquellos que van a ser dados a Cristo. Pero esta palabra de la llenura del Espíritu Santo, porque el río que sale del corazón de Dios o del trono de Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, porque sus aguas salen del santuario. Entonces, de nuestro interior, dice, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la misión, que de nosotros salga el poder de Dios. Declarar con autoridad el poder de Dios para nuestras vidas primeramente, pero también para, dice, los muchos peces que van a recobrar vida. Dice que, y su fruto será para comer y su hoja para medicina, ¿sí? Esta es la relación o la intimidad con Dios, o el ser siervo de un Dios vivo, ¿sí? Para que nos sane, para que nos dé vida, pero también para que del santuario, que es nuestro interior, corran ríos de agua viva para que den vida a otro. Este río que cruza el desierto quiere decir que nuestra vida posiblemente caminamos por valles de sombras de muerte, caminamos por desiertos, vamos de batalla en batalla, pero tenemos la esperanza de que iremos de victoria en victoria porque ya Cristo lo hizo. Entonces, ¿cuál es el nivel? Ahora sí, ¿cuál es el nivel de espiritualidad o de relación con Dios o de obediencia de Dios, o sea, que tú tienes para Dios? Entonces vamos a meditar en eso, en que el río que sale del Edén es el que sale del corazón de Dios, que riega este jardín que es nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestra congregación, ¿sí? Ese mismo río es el que le da vida a nosotros, y dice que en el comienzo se dividió en 4 ríos, el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Tizón. La profecía es que cuando el Éufrates se seque, físicamente hay unas cavernas en las cuales son unas prisiones donde se escuchan los aullidos que son como demonios, lo dicen los que viven allá, y la palabra lo dice, que cuando el Éufrates se seque, pues serán soltadas las 4 bestias que están atadas en lo profundo del abismo, de la tierra, de los confines de la tierra. Pero también espiritualmente, si el Éufrates se secara, quiere decir que el Espíritu Santo será recogido. Ya no estará más ese río regando el desierto, ¿sí? Entonces, este río que riega la tierra, que todo el que tiene hambre, dice, el que tenga sed, venga y beba gratis del agua de la vida. Es el Espíritu Santo de Dios, es la vida con Cristo, es aceptarlo como único y suficiente Salvador y empezarnos a deleitar con su presencia. Posiblemente estar a la orilla tipifica abundancia, los árboles verdes dan mucho fruto, ¿sí? Y de pronto nos mojamos nomás la planta de los pies y nos conformamos con eso, con que yo tenga comida, con que yo tenga un techo, pero no es la persona que profundiza. Posiblemente se conforma con ir a la iglesia y sentarse pues en una banca. Eso es estar dentro del propósito de Dios para salvarlo, Pero cuando lleguen las tormentas, los huracanes, los desiertos, todas estas batallas, pues busca al líder o busca a la persona que está un poquito más adentro, la que tiene el agua a los tobillos posiblemente. Y la que tiene el agua en los tobillos busca a la que tiene el agua en los lomos o en los hombros posiblemente. Y veremos qué significa esto, ¿sí? Dice, este río es el Espíritu Santo que sale del corazón de Dios, ¿sí? Así como Ezequiel lo dijo, Espíritu de los 4 vientos sopla vida sobre estos huesos secos y declara. Entonces la misión de aquel que tiene la presencia de Dios y del Espíritu Santo de llamar al Espíritu para que le dé vida a las personas mientras tengan vida. ¿Cómo así? No podemos ir a declarar vida sobre alguien que ya murió físicamente. Acuérdese que mejor es perro vivo que león muerto. Porque el león puede ser muy imponente, muy buen amigo, qué bueno era, cómo hacíamos esto y aquello, pero ya se murió.
Mas el perro que está vivo, que posiblemente no vale nada, ese tiene la esperanza de que sea salvado. Entonces, por eso la salvación, el predicar la salvación es para que ustedes entiendan que no nos compete a nosotros humanamente dañarles la vida ni querer que las cosas esto o aquello, no, es para salvación, solo eso, para que hagan una oración delante de Dios, si de pronto se arrepienten, como por allá lo decía Ezequiel. Puede llevar toda una vida pecando, pero si en el final de sus días se arrepiente, el Señor tendrá misericordia, si es que se ha arrepentido de verdad, con un corazón de verdad sincero, y el Señor los salvará. Y esas son las sorpresas que posiblemente habrán en el cielo. Pero también habrán otras sorpresas que posiblemente con una vida, una trayectoria de obras, de ministerios, el Señor dice a los que le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Otra sorpresa. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Porque sabiendo que tenía que apartarse del pecado o del anatema, no lo hizo. Pero entonces está la esperanza de que al menos está parado a la ribera del río. Le va bien, el Señor lo respalda, a pesar de que hace lo malo, Dios respalda su palabra. Pero posiblemente para aquellos que dicen, no, y esos pastores, pues sí, ellos tendrán su paga. ¿Sí? Y el Señor nos dice que leer la palabra nos abre los ojos para no ir a caer en maldición, porque dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Porque así como hay ministros buenos que están haciendo la obra, hay otros como el que la niña se le escapó, están haciendo lo malo, ¿sí? Y todo el enemigo no tiene distinción, por eso Ezequiel sufría con Jeremías sufría con el pueblo, y Ezequiel le está pasando lo mismo, y ya lo veremos. Dice, estos ríos descienden y pasan por el desierto, y aún en el desierto va dando vida y hace que todo a su ribera tenga vida, como dice la Escritura, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Este río es el Espíritu Santo que da vida, que hace milagros, que da sanidades, que da la abundancia, que da libertad, ¿sí? Que reverdece en el desierto. Puede que estemos pasando por desierto, nuestra vida no es perfecta, pero estar a la ribera o estar en la presencia de Dios o asistir a la congregación por obediencia y escuchar el mensaje hace que cuando los milagros ocurran nos asombremos. Ay, Dios es tan lindo, y lloramos, no, a pesar de mí, y es la verdad, eso pasa. Entonces dice que este río es símbolo del poder de Dios que sale de su trono, ¿sí? Para regar la tierra, a la tierra seca, a la que está como piedra, a la árida, a la que tiene espinos, a la que tiene suciedad, a la vasija que se le echó a perder. Este es el Espíritu que le da vida. ¿Por qué? Porque posiblemente Él nos habla de que la dureza de corazón viene a través del legalismo. La mucha letra mata. Cuando de pronto conocemos a Cristo, vemos que la palabra es fuerte y vemos que la palabra nos sana todo, pero nos volvemos legalistas para con el otro y no esperamos, como dice aquí, el tiempo de Dios. Dice, madurará, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. O sea, no es la labor tuya, no es la labor del líder, no es la del pastor físico, sino el pastor de pastores, que es Jesucristo. Por eso cuando nos dicen que nosotros somos secta o que somos apartados de la iglesia que tiene el pastor, que es el que nombraron, la palabra que nos respalda es la que Dios dice, las que andan sin oveja, dice, porque andan como ovejas sin pastor, es aquellas que no han reconocido a Jesucristo o al Señor, porque Él dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mas el que pone la esperanza en el hombre, o mira al hombre, o adora más al hombre que al mismo Dios que creó a ese hombre, está recibiendo maldición. Bueno, dice que este río nunca se secará,
porque es el amor y la fidelidad de Dios que nos promete siempre estar con nosotros hasta el fin del mundo o hasta el fin de los tiempos. Dice que Dios tiene todo el tiempo del mundo, su paciencia, su longanimidad, mas nosotros no. El hombre no tiene esa paciencia, la paciencia de Dios, ni el amor, que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo sufre. Mas, sin embargo, en los niveles de vida del agua, a los tobillos, a las rodillas o a los hombros, podemos sentir la presencia de Dios. Perdón, que el reciclaje. Perdón, espérenme, me caigo con estos tacones. Perdón. El reciclaje. Perdón. No te vas a salir, perro. Voy. No se va a salir. No, que se me orina allá al frente. Y después. Perdón. Ya. Entonces vamos a ver los diferentes niveles de profundidad de nuestra relación con Dios, de nuestra intimidad y sobre todo de la fe y de la confianza que tenemos en Él. Entonces dice, esta profecía está también en Apocalipsis, ahorita lo leemos. Dios promete que generación tras generación Él salvará a sus escogidos. Dice que cuando el río desciende y desciende al gran mar, que allá físicamente es el mar muerto, dice que volverá a darle vida y que volverán a haber peces allá, los que han ido, mi esposo ha ido, y dice que el agua es como aceite. Gracias. Buenos días, gracias. Me deja la bolsa ahora en la reja, gracias. Entonces dice que volverán a tener vida, ese mar es como aceite, ¿sí? Posiblemente allí fue donde fue destruida Sodoma y Gomorra, donde murió mucha gente, y el lugar no es apto para vida, porque el Señor maldijo esa tierra. Dios le bendiga, yo gracias. Y posiblemente será restaurado cuando el mar muerto vuelva a tener peces, esa es otra señal, ¿sí? De que la profecía de la esperanza, la renovación y la restauración se están cumpliendo tanto espiritualmente como terrenalmente, ¿sí? Dice que por eso sanará aún al mar muerto. Esto nos enseña que Dios tiene el poder para darle vida a lo que está muerto. Entonces vamos ya ahora a ver la profundidad de los 2000 codos, cuando el agua le da las rodillas. Dice que ya no solo está la orilla, ¿sí? Ya no solamente va a la iglesia como asistente y como que me invitaron y estoy aquí porque me trajeron a la fuerza, o yo escucho como por escuchar porque es mi amiga, o no. Ya la persona, dice, ya no solo se quiere convertir, sino ya no solo en los 2000 codos, ya no solo se quiere convertir, sino que ya empieza a sentir el temor de Dios. Ya se quiere bautizar. Ya quiere morir a su vieja vida y quiere empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Dice que con el bautismo nace a una nueva vida. Ya puede tomar la cena, ¿sí? Ya puede tomar la cena. Puede tomar la cena, que es la sangre y el cuerpo de Cristo simbólicamente, ¿sí? Y dice que ya lo van escogiendo para ser miembro activo, ¿sí? De un ministerio o de un servicio. Este es un paso de fe que lo va guiando hacia la consagración, pues estar sirviéndole al Señor implica orar, implica leer la palabra, ¿sí? Implica tener esta comunión con Dios y ya se va haciendo amigo de Dios. O sea que la estrategia del servicio Dios la deja para que estemos más empapados. Acuérdese que la unción cuando desciende sobre los que son altos, los montes, los que ya llevan una vida consagrada, cuando descendió en el campamento de Moisés, tocó a Eldad y a Meldad.
Y ellos profetizaron, y aunque Josué le dijo a Moisés, Señor, cállalos, él le dijo, ¿siente celos de mí? ¿Por qué nos va a dar celos de que otra persona reciba dones y talentos y haga la obra del Señor a través del Espíritu Santo? Entonces Moisés le dice, ojalá toda la gente, todo el pueblo recibiera la unción o la gloria de Dios descendiera sobre ellos para que profetizaran. Entonces esto nos habla de que cuando estás cerca, cuando estás ya en el servicio, sí o sí las estrategias de reino a través de los pastores, que hay ayuno, que hay oración, que vengan a la administración, estas son estrategias de Dios para que la consagración en nosotros vaya siendo cada día más, porque nos vamos, el Espíritu cada vez que desciende nos va atrayendo y nos va enamorando más. Bueno, dice que cuando el agua está en los lomos o en los hombros, ¿sí? 3000 codos dijo que midió el varón, que es Jesucristo. Dice, ya no se conforma solamente con la salvación, ni con el servicio, sino que desea ser consagrado y santificado. Anhela la llenura del Espíritu Santo, anhela dones espirituales, sigue el amor y sabe que mayor que las lenguas es la profecía. Y en esto es muy importante entender que las lenguas son importantes para la edificación de la iglesia. Dios dejó el don de lenguas, no importa si no somos extranjeros, no importa si no somos de diferentes idiomas, lo importante para Dios es que las lenguas edifican la iglesia espiritualmente, porque las lenguas angelicales, hay uno que está hablando en lenguas y tiene que haber un intérprete, el que las está interpretando para que al final el mensaje para la iglesia sea lo que viene del Espíritu Santo de Dios y no solamente lo que hay con nuestra mente racional o con nuestra propia opinión, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. Mayor que las lenguas es la profecía. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es usado para que el Espíritu hable, pero mayor que hablar en lenguas es más importante el mensaje, la profecía que Dios va a lanzar a través de una persona que está hablando en lenguas para la iglesia. Y el don del intérprete es para que hable lo que Dios habló, porque cuando las lenguas angelicales descienden no las podemos detener ni rechazar, porque es el Espíritu hablando a través de nuestra pastora, por ejemplo, que es la que profetiza en lenguas. Y hay una intérprete siempre o dos en la iglesia. Dicen que anhelar más la profecía que el don de lenguas es porque las lenguas nos van a traer la profecía que ya está escrita, la palabra de Dios. El mensaje lo tenemos que obedecer. El mensaje lo tenemos que respetar. La palabra de Dios se respeta y así estaremos respetando a Dios. Bueno, entonces dice que así es que es llevada la santidad, ¿sí? Y es la santidad que debemos anhelar. Dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y por eso el Señor discierne las intenciones del corazón, discierne cuando la mente es la que está hablando, cuando la carne es la que está predicando. El Espíritu discierne cuando el mensaje es para edificación, y aún no importa si fue Meldad o Eldad el que vino a profetizar. Dijo el siervo, dijo Moisés, ojalá toda la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos escuchar el mensaje de Dios y podamos honrar la palabra y darle gloria y honra a Dios, porque está siendo descendida su gloria sobre la iglesia, ¿sí? Dice que tenemos que también con humildad aceptar este llamado, ¿sí? Porque con humildad y solo con la humildad podremos decirle, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. No, sí, Señor, heme aquí, envíalo a él. No, sí, Señor, o como Samuelito, que lo llamó y le dijo, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿sí? Entonces, Dios nos quiere llevar a un nivel más alto o más profundo, Señor, en el cual la cabeza sea sumergida.
porque el estar el agua en los lomos o en los hombros tipifica que la cabeza todavía está por fuera. Y esto significa que actuamos con nuestra mente carnal, ¿sí? Que nos apoyamos en nuestra propia opinión y que la obra se está haciendo en tus fuerzas o en mis fuerzas y no estamos descansando totalmente en Dios. Dice que todavía no es un ministerio perfeccionado como Dios lo quiere, ¿sí? Que todavía no agradamos a Dios con nuestros pensamientos. Por eso la palabra nos dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Y es ahí donde el amor de Dios tiene que ser más fuerte que nuestro amor personal, donde el amor de Dios arropa a nuestros hijos, pero arropa también a los jóvenes, a los que los rodean, a los que son miembros de la iglesia. Y por eso nunca el amor puede ponerse de lado privilegiado o privilegiar el amor humano, aceptar las deshonras o las ofensas contra Dios primeramente, mediar entre situaciones que son carnales para que no pase como Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida por estar actuando de manera carnal, de manera impulsiva o de manera de pronto iracunda, ¿sí? Sino que le obedezca a Dios cuando le dijo háblale a la peña, háblale a la roca. Y todos tenemos un algo que nuestra cabeza nos domina y queremos hacer la obra de Dios y manejar la mano de Dios a nuestra conveniencia. O ayudarle a Dios como pasó con Sara y con Abraham, que por ayudarle a Sara por ayudarle a Dios para que hubiera un heredero le dio a Agar la egipcia, ¿sí? Para que Abraham tuviera un hijo y viene la guerra eterna entre dos pueblos. Isaac, que era la promesa y que Sara no pudo esperar, e Ismael, que es también heredero, pero fue concebido en desobediencia, por fuera del propósito o del parámetro que Dios tenía. Más aún así, cuando la egipcia fue expulsada de la casa de este orden de Dios, no la dejó morir en el desierto, le dio agua y le hizo la promesa también de que le daría muchas naciones. Pero en el corazón de este hijo creció esa parte carnal. ¿Por qué yo? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué él o por qué ella? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no está conmigo? ¿Por qué fui despreciado? Todo eso es carnal. Y en la presencia de Dios, en este tiempo, estamos hablando del Antiguo Testamento, en este tiempo lo que el Señor quiere es que el Espíritu Santo sane nuestros corazones, nuestras vidas, para que seamos estos que dice, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. Para que seamos ese santuario, para que el agua de Dios o el Espíritu Santo de Dios se pueda manifestar, para que los corazones sean sanados, para que el propósito de Dios se cumpla. Bueno, habla del cuarto nivel o de los 4,000 codos que ya no podía pasarlos porque las aguas habían crecido muchísimo. Entonces el Señor nos enseña que tenemos que aprender a sumergirnos en el Espíritu para que podamos escuchar, ver, sentir las manifestaciones de Dios, recibir sus milagros. Todo esto porque ya no es nuestra cabeza, sino que es la cabeza, que es Cristo. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esto tipifica una dependencia total de Dios. Descansar en la voluntad de Dios, no querer manejar las vidas de nuestros hijos, de nuestros discípulos, según nuestros pensamientos, ni con ira, porque no entrará a la presencia, a la tierra prometida. Y posiblemente en el Nuevo Testamento le dicen a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera. Pero, ¿cuál es la maldad que hacían estos siervos para no tener derecho a entrar a la tierra prometida o a las bodas del Cordero? Posiblemente su anatema oculto todavía no lo habían echado de sí. Posiblemente hacían la obra a su manera,
posiblemente ponían cargas, como le dijo a los fariseos hipócritas, a los otros que ni ellos mismos llevaban. Entonces, que no nos convirtamos en hacedores de maldad, sino que podamos depender de Dios, que confiemos en la voluntad de Dios, que se pueda cumplir la palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque para mí el morir es Cristo y el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto es un proceso muy duro porque somos personas que hemos tenido que batallar con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra ira. Posiblemente el enemigo nos ha robado, y por allá dice lo que el enemigo te robó, Dios te lo devolverá 10 veces, y son promesas que se cumplen, que son sí y amén, porque Dios es fiel. Solo que tenemos que volver. Estos días de ayuno es para interiorizar, para sumergirnos, para ser sinceros, equitativos, transparentes con Dios. Cuando dice que no le servirá extranjero, que lo leímos en el envío pasado o en el antepasado, es porque el extranjero todavía no se siente parte del cuerpo de Cristo, porque está posiblemente de paso mientras le sale un milagro, mientras hay una bendición. Y no por eso se puede cargar el siervo o el pastor o los líderes y que salga murmuración. Dice, no contamina lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de él. Y vienen allí las sutilezas de Satanás con las cuales ata una vida, ata a Moisés, ata al pueblo. Ni el pueblo entra a la tierra prometida, ni Moisés. Y dice la palabra, basta ya, deja este asunto. Ya no más, dice Dios. Porque tuvo mucho tiempo, imagínense que cuando empezó la obra por el desierto, posiblemente tenía 80 años. Porque cuando fue formado a los 40 años en casa de privilegio, dándole todas las comodidades, cuando sale, él vivió el desierto, primeramente lo vivió él solo, 40 años hasta cuando la zarza se le aparece y hasta que es tomado como anciano para ir a Egipto, a Faraón. Y cuando rescata al pueblo y cuando lleva el pueblo por el desierto, ya era un anciano maduro. Más aún, todavía habían visto que el mar se abrió, pero es en el fondo de la mar quedaron todo el pecado, los carros de Faraón, lo que nos perseguía, quedó lo que nos mataba, ese Faraón que nos amenazaba. Del otro lado del mar queda la amenaza. Entonces, del otro lado de este mar que va a recibir vida, está lo que nos amenaza. Y esa es la distancia que Dios ha puesto entre el pecado y nosotros, entre la amenaza. Pero los dardos de fuego, como el enemigo sabe que no nos puede tocar, lanza sus dardos de fuego que son como flechas puntiagudas, que impactan en nuestra mente o en el corazón que Dios quiere, y hace que vengan los malos pensamientos. Y si la cabeza está por fuera del agua, pues le impactan y le hacen pensar mal, le hacen hablar mal, y ya la congregación se contamina, el cuerpo de la persona se enferma, los procesos llegan. Pero recuerde que la promesa es que la gloria de Dios retorna al templo. Como no nos podemos sumergir físicamente en un río, el Señor nos dejó la armadura de Cristo en la palabra para que la declaremos, con lo cual nuestra mente, nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca van a estar protegidos, para que no veamos lo que el enemigo quiere que vea, para que no oigamos las murmuraciones como engañó a Eva, para que no hablemos las murmuraciones que él quiere que hablemos para contaminar el cuerpo, para menospreciar, para juzgar, para señalar, y para que su púlpito no sea usado, para que salga fuego extraño, para que salga agua contaminada, sino que sea, dice, de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Entonces la palabra se une, se entreteje a llevarnos al sumergir en el Espíritu Santo. Y la armadura es para protegernos, el yelmo de la salvación. Si tú ya eres salvo, si el Señor ya te cambió la forma de ver la vida, si el Señor ya te cambió el cántico de tu boca, si el Señor ya te cambió te quitó ese espíritu de sordera y te dio la oportunidad de escucharlo, ¿por qué no anhelar que el otro también lo haga? Con el escudo de la fe apagamos los dardos de fuego del enemigo que quieren impactar en nuestro corazón, para que la fe sea más grande y para que no te desanimes porque este no cambia, porque volvió a caer, porque se está perdiendo, porque, y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor a nosotros.
para poder entender las diferentes etapas de los árboles que están plantados junto a corrientes de ríos de agua viva, que dará su fruto en su tiempo, que no le podemos pedir a un arbolito chiquito que se llene de frutos porque se va a caer, se va a partir. No le podemos poner cargas cuando ni siquiera nosotros en esa etapa o en esa edad la llevábamos, pero sí lo podemos instruir, lo podemos guiar, lo podemos edificar. Dice que esta palabra en el nado o en el sumergirnos en el río de Dios o en este mar, dice ya no solo tenemos dones, ya no solo somos ministros, ni líderes, ni profetas, ni nada. Ya no solo eso, sino que llegan a ser como Cristo. Llegamos o queremos anhelar ser como Cristo, o como Pablo, o como Enoc, que no murió, sino que fue arrebatado por la presencia de Dios. Bueno, dice por los carros de fuego de Dios, el Espíritu Santo lo llevó. Dice, ya son siervos seguros en Cristo. Y ya la palabra que dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución, peligro o espada. Mas como está escrito, por causa de ti somos muertos cada día, todo el tiempo. Y antes en estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó o de aquel que nos amó. Entonces, este nivel de agua ya no nos lleva a quedarnos, a querer solucionarle a la vida a la gente a nuestra manera o nuestros pensamientos. Que el consejo salga, la palabra sea del Espíritu. Que les enseñemos que van a tener batallas, pero que la victoria ya es de Cristo. Que tendremos constantes batallas, pero que con cada batalla obtenemos la victoria y se cumple la palabra que dice que iremos de victoria en victoria. No nos quedamos tirados en el campo de batalla esperando a que otro venga y nos sobe, pobrecito usted, venga, me quedo tirado con usted. No, el soldado tiene que avanzar. Si acaso écheselo al hombro y cárguelo por un tiempo mientras lo deja en un lugar seguro. Pero no te puedes cargar toda la vida con una persona que no quiere cambiar. Hay que esperar el tiempo de Dios, ¿cierto? En el cual madurará. Entonces dice que esta vida en la profundidad del océano, dice que es una vida que crece en Dios. Es la misma palabra que dice que ya el sol de justicia nos alumbra. Dice, a otros dice, no les ha alumbrado Cristo. Pero en esta ya la luz está, ya la lámpara está, ya la ponemos a lo alto. No la escondemos debajo de la cama porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque sabemos que es poder de Dios para la salvación, porque si nosotros lo sentimos, si nosotros sabemos que Él es real, que lo hemos sentido, que nos ha hablado, queremos que el otro también deguste, y allí es donde se cumple la palabra que hemos venido hablando ayer, que dije que ya la salvación no es personal, dice la salvación es personal, pero también colectiva, fue lo que hablamos. Y que debemos compartir nuestra fe. Esa ya es la última etapa de la persona que ha conocido a Cristo, que es una nueva criatura, y que cuando llega a esta etapa del nado, de la profundidad, dice, ya no se conforma con que él solamente sea salvo, sino que entiende que la salvación es colectiva, que el Señor, la gran comisión de ir y predicar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra se cumple porque sabemos que la misión de Dios es salvar a otros, y por eso nos dejó esta gran comisión y nos va llevando en las diferentes etapas. Dice también que entendemos que somos la sal del mundo, ¿sí? Y que, como dice la palabra, el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Hoy yo siento tristeza porque un amigo de infancia, un amigo de mi pueblo, ha fallecido. De pronto, por las cosas que haya sido, lo más importante en la pandemia era que él escuchaba mis prédicas y me llegó a preguntar sobre la palabra, y yo le llegué a hablar de Cristo. Pero falleció. De pronto, como lo digo siempre en Dios, el Señor
Las personas por la pandemia, muchos buscaron a Dios, pero cuando todo volvió a la normalidad, muchos se siguieron perdiendo en sus caminos. Y no porque necesiten ser perfectos, sino porque la presencia de Dios o la palabra de Dios hace que cuidemos nuestro cuerpo. Un muchacho joven, pues joven, no más de 50 años. Y el alcohol y todo eso que de pronto nosotros, esos consejos que damos, no es porque nos interese la otra vida, sino porque Dios quiere salvarnos. Quiere salvar ese cuerpo que pueda tener un diseño acá en la tierra, un diseño de que disfrutemos de las abundancias de Dios, ¿sí? Y a uno le duele, a mí me entristece porque este Dios que nos ama es el que nos quiere no solo salvar para llevarnos con Él, sino que nuestra vida no entre en estos procesos de salud tan duros y no entre en estos procesos de soledad, de baja autoestima, de depresiones, de desenfreno, para querer llenar vacíos, porque lo que Dios quiere es llenar la vida del ser humano con su presencia. No importa si está a la orilla, que disfrute de la presencia de Dios. Dice bienaventurado. ¿Sí? Es bienaventurado el que está plantado junto a corrientes de agua viva, pero el que está en el desierto sin agua, sin la presencia de Dios, pues sí o sí morirá de sed. Bueno, dice que somos la sal del mundo y que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios, que nosotros ya somos ese santuario y que de nuestro interior, como dice la Escritura, el que cree en mí, el que cree en quién, en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, y no para que seamos puestos en un altar, sino para que como siervos llevemos la palabra, porque la gloria y la honra es a Dios, es a Jesús. ¿Sí? Dice que el río de Dios que sacia la sed y que le da vida al mundo es la presencia de Dios y es el evangelio que debemos predicar. La gran comisión, id y predicar este evangelio. El mar muerto físicamente que no tiene vida y que el río desciende y desemboca en ese mar y que volverá a tener vida, es el mundo que no tiene vida en Cristo, pero que el Espíritu Santo le dará vida. En el postrer tiempo dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y es la fe y la esperanza, como le mostré al comienzo del en vivo, el alimento es la palabra. Las diferentes aves vienen y comen de ese alimento. El proveedor, yo, que tengo vida, le doy alimento a las aves, ¿sí? Pero ese alimento no lo coseché yo, ese alimento lo cosechó otra persona. Y esa persona fue Dios el que puso en él el sentir y el querer de hacer la obra de cosechar el alpiste, de otro de venderlo, yo de comprarlo y también de ponérselo a los pajaritos. Y es la unidad que Dios está esperando en la iglesia, no solamente los testigos, los católicos, los adventistas. No, la iglesia tiene que unirse en el llamado de Dios para que el Espíritu descienda, para que la tierra, el mundo sea sanado, para que vuelvan a ver los peces en el mar, en el gran mar, dice la palabra. Y que habrán muchos peces de diferentes especies, así como las aves, mostré en el en vivo, son de diferentes especies. Y que los pescadores estaremos a la orilla del mar para poder ser pescadores de hombres, como Jesús le dijo a Pedro. Ya no solamente una vida natural, sino una vida sobrenatural, donde las personas necesitan a Dios. Y nosotros tenemos la palabra que Dios les va a dar para sanarles la vida. No para que vengan a mi iglesia, y es que tiene que ser una sola iglesia. Esa es la gran falacia y la gran mentira del postrer tiempo. Eso está profetizado. Cuando digan, ya no adoraremos más imágenes, seremos uno solo, los católicos, los de Buda. No, eso es un engaño de Satanás. Dice que durará 3 años y medio. El corredor y el camino ya está. Los del norte invadirán el pueblo de Dios, y los del norte tipifican ¿qué? De pronto Rusia, de pronto Estados Unidos, de pronto el sistema,
De pronto, no sé, la marca de la bestia es tomar el pensamiento de la gente para creer que eso viene de Dios y no viene de Dios, como la iglesia ahora mismo no está, esa iglesia grande no está, el gran mar, esa iglesia grande no está en coinonía con Dios, porque están, como lo dijo Ezequiel, han metido sus muertos en mi santuario, sus reyes les han hecho a la abominación de la idolatría, y por eso esa no es. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que ha sido escogida para que sienta el poder del Espíritu Santo, para que haga la obra, y todos, incluyendo el gran mar, la gran iglesia, la gran congregación, o como lo dijo por allá en el pasado, que es muy duro, la gran ramera. ¿Y por qué le dice así? Porque se prostituye, porque dice que ella piensa que sus muchos amantes le dan el vino. Entonces estar en alianzas con uno y otros credos, con unas y otras formas de buscar a Dios, cuando Dios no necesita buscarlo de manera de ritual. La presencia de Dios desciende. Él es el que le plació bajarse del trono, hacerse hombre, encarnarse en la humanidad de Jesucristo, prepararse un cuerpo, morir en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo le da a él el poder y la autoridad de ir al desierto, de vencer a Satanás, de vencer todas las tentaciones que la humanidad tiene, de sanar, de dar vida, de darle vida a Lázaro, de sanar el leproso, de perdonar a la prostituta, y aun cuando muere, de descender y de quitarle las llaves de la muerte a Satanás, para que tú y yo podamos resucitar. Entonces dice la palabra, si Él vive, nosotros también viviremos. Entonces, este río es el que sacia la sed mía, y cuando se la doy a otros, la de otros. Bueno, y le da vida a través de la predicación y de compartir el evangelio, ¿sí? La predicación desde la iglesia, el púlpito, la iglesia es necesaria porque es la obediencia. Dice que donde hayan 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Que cuando el pueblo está unánime, desciende la presencia del Espíritu Santo y llena la casa. Entonces eso es lo que está hablando de la unidad y el anhelo de que el Espíritu Santo descienda. Dice que nuestra alma tiene sed y clama por el agua de vida. Dice, voy a leer los últimos 2 textos, que dice, como el ciervo brama por las aguas, ¿sí? Este es el Salmo 42, 1, 2, clama por las aguas del Dios vivo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la palabra para hoy. Estaremos en este clamor, seguiremos con este buscar, con este ayuno. El Señor está restaurando, el Señor está despertando, el Señor está dando dones, talentos, ministerios a aquellos que están empezando. El Señor está escogiendo, ya los tiene escogidos, está mostrando también quiénes son los que son ciudadanos celestiales para que les sirvan. Bueno, el Señor también le está mostrando a la tierra que Él es el río de agua viva que sacia la sed. Y ese río nace del corazón de Dios. Ese río es el Espíritu Santo, el que le dio vida a Jesucristo. Ese es el río. Y ese río puede llegar a tu casa, a tu vida. Cuando haces una oración como la de ahorita, que yo le digo, repitan conmigo. De pronto dirán, pero con eso, ¿usted cree con eso nomás? Pues sí, esa palabra tiene poder, pero tienes razón. Hay algo que dice que la palabra fue, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y una semilla cayó en el camino y vinieron las aves, como lo ves, las aves del cielo, y se las comieron. Posiblemente otra semilla cayó en pedregales, que tipifica la del camino, que las aves vienen, son las personas que escuchan la palabra y después alguien les dice, ¿en serio usted cree en eso? ¿En serio usted, con lo inteligente que es, con tanto estudio que tiene, usted va a creer eso? Se le roban el mensaje, las aves del cielo se le comen la semilla. En pedregales, corazones duros, con problemas, con situaciones difíciles, corazones heridos que se cerraron al amor, no van a nacer. Dice que no pudo nacer allí porque
era como arena, era tierrita poca y nació, pero después, ¡pum!, se murió, el sol la quemó. Después nació, tiró una semilla en espinos, donde el corazón está totalmente herido, rencoroso, falta de perdón, y no pueden hacer lo sublime de Dios, porque las espinas no dejan que la matica brote como debe ser. Entonces el Señor quiere primero quitar todas esas espinas, pero que la última, que también la tiró en tierra buena, en tierra fértil, y esa es la tierra, el corazón de cada uno de nosotros, que posiblemente tenía piedras, pedregales, espinos. También alguien algún día nos dijo, ¿en serio usted cree en eso? Y volvimos al viejo mundo, volvimos a la borrachera, de pronto volvimos a hacer lo malo, pero el Señor tuvo misericordia y nos guardó hasta que volvimos. Otros no lo han tenido, otros no han contado con la dicha de volver a casa, sino que siguen en el desierto muriendo de sed, siguen en los espinos sabiendo que la solución está en Cristo, o no lo saben. Te digo, la solución está en invocar a Cristo, en pedir la presencia del Espíritu Santo. Y cuando el corazón está endurecido, pues si el Señor Dios, que sí lo puede hacer, Él te dice, ¿cómo quieres que yo vaya a ti? ¿Con amor? Si tú quieres, Él te puede dar todo el amor que te hizo falta. O te refugiaste en el amor carnal y te desilusionaron, o abandonaste a tus hijos por seguir el amor de tu vida. Mentiras de Satanás. Ese corazón se desilusionará una y otra vez porque ese amor no es. Mas el amor de Dios cubre multitud de faltas, de pecados, no te va a acusar, no te va a señalar, te va a perdonar, te va a abrazar, te va a llenar ese vacío. Ya no estarás solo, Él estará contigo adentro. Y por ende, cuando la casa está llena, no puede entrar Satanás. No pueden volver a entrar los malos deseos, los malos pensamientos. Y si llegasen a estar impactando como dardos de fuego en tu mente, nomás llámalo, dile te necesito, ¿sí? Y bueno, esa es la palabra para hoy, para que vayamos poco a poco conociendo a este Dios que nos ama. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra es la que tiene poder. Gracias por amarnos, por bendecirnos, por cuidarnos. Gracias por llenarnos, gracias por el cuerpo de Cristo, porque a cada uno de nosotros le das conforme tú ves sus necesidades o sus capacidades. Como dice mi pastora, hay personas que pelean contra demonios cuando oran, y esas somos las que hacemos intercesión o guerra espiritual. Pero hay otros que solo descansan en el amor, otros que tienen mucha fe y ni siquiera oran. Pero Dios quiere que a la verdad todos nos sumerjamos en este río del Espíritu Santo para que el Espíritu descienda y unánimes podamos ser embestidos por el poder. Y mientras tanto, pues, como lo dice Gálatas 6, y lo amo, que siempre lo digo en las prédicas, ustedes que son espirituales, si algún hermano ha sido hallado en una falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado de vosotros, o sea, de nosotros mismos. No sea que vosotros también seáis tentados y también caigas o peques. Voy a hacer la oración de fe para recibir a Jesucristo. Dale la oportunidad de que Él sea tu Señor y tu Salvador. Repite conmigo esta oración y cree en el corazón que Él te puede salvar. No importa si el nuevo día es oscuro, no importa si las tinieblas todavía están en ti, no importa si todavía son las 3 de la mañana y no aclara, no importa si son las 5 y medio, no importa si son las 5 de la mañana y ya la aurora viene rociando. Dice que la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que irá de aumento en aumento hasta que el día sea totalmente claro. Entonces es la esperanza del sol de justicia, que Él algún día saldrá. ¿Sí? Señor Jesucristo, repite conmigo si lo quieres hacer por fe, para que Él perdone tus pecados, para que te dé la salvación del alma, para que cuando haya el juicio Él sea Él mismo es el juez. Y Él va a decir, yo escuché que Él me pidió ayuda. Para que sea tu abogado y te defienda cuando caigas acá en la tierra. Para que su palabra se cumpla, porque ni Él te condena ni Él te juzga. ¿Sí?
Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi corazón, te pido por favor que entres en él, que perdones mi pecado, que borres mi iniquidad. Yo te recibo como mi Señor, como mi único Señor, porque eres el único que ha muerto en la cruz y derramado su sangre por mí, y mi suficiente Salvador, porque fuera de ti no hay nadie. Tu palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso creemos, Señor, que tú eres el que nos puede dar la salvación del alma y la vida eterna. Te pido perdón por mis pecados, me reconozco pecador, me reconozco débil. Te pido por favor que no me sueltes de tu mano. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Así caiga una y otra vez, como dice la palabra. ¿Cuántas veces perdonarás al hermano que pecare contra ti? ¿Hasta 7? No, Señor, hasta 70 veces 7. Y yo siempre digo que la palabra es Él mismo hablándose a Él mismo, Dios hablándole al mismo Jesús, porque todos somos pecadores. El que diga que no peca le hace a Dios mentiroso, pero esta palabra nos levanta porque sabemos que si nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, si reconocemos nuestras culpas, si pedimos perdón y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Gracias, Señor, por amarme, gracias por salvarme, gracias por toda mi parentela, por mis parientes, por mis hijos, por mi hija. Guárdalos, escóndelos en el hueco de tu mano poderosa. Gracias por la iglesia, gracias por el cuerpo de Cristo, gracias por tú ser la cabeza, Señor, porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos, Señor, porque si fuera con nuestros pensamientos, Señor, todo sería errado, Padre. Sumérgenos en tu espíritu y danos, Señor, la oportunidad de que seamos embestidos con el poder del Espíritu Santo, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra. Ato, ligo y amordazo, espíritu de retaliación, espíritu de muerte violenta, espíritu de muerte repentina, espíritu de venganza, de odio, de rencores, de celos, de envidias. Ato, ligo y amordazo al espíritu de la muerte. Declaro la sangre de Cristo sobre el dindel de la puerta y el dindel de la ventana, sobre cada muro, sobre cada brecha, sobre cada puerta, Señor, sobre cada corazón de la vida de mis hijos, de la vida de mis hermanos en la fe, de la vida de sus hijos que son mis hermanos también, de la vida de los pastores, Señor. Tú eres el pastor y nada nos faltará. Eres el buen pastor, el que su vida dio por las ovejas. Permítenos que nosotros podamos padecer juntamente contigo, Señor, tus aflicciones, el amor por las almas, no esparcirlas porque dice que están como ovejas sin pastor a causa de una mala palabra, a causa de una mala disciplina, a causa de una mala reacción como le pasó a Moisés, Señor. Y ni el pueblo ni el pastor entró a la tierra prometida, Señor. Y te pido por favor misericordia, Padre. Te pido perdón y misericordia para nuestra iglesia y para todas las iglesias, Señor, porque como lo dices en Apocalipsis, todas están necesitadas de ti. En el nombre de Jesús he amado, he orado, te amamos, Señor, he hecho lo que me has mandado hacer. Amén y amén. Dios les bendiga.